Hola, hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchachos. Muy bien, vamos a seguir con el tema de los polígonos irregulares. Vamos a ver este ejercicio, cómo lo resolvemos. Dice, calcula el área del polígono adjunto, ¿ok? Observemos que aquí nosotros no tenemos que calcular cuánto miden los lados, sino que tenemos que calcular lo que mide el área de este polígono adjunto. Ok, voy a repintarlo para que ustedes vean, ¿verdad? Que lo vean, lo observen bien, cuál es el polígono, ¿verdad? Porque esa lineecita gris casi no se ve. Ok, entonces tenemos aquí, acá es otro. Esto otro y aquí. Ok, vamos a ver. Nosotros hemos venido en videos anteriores solucionando este tipo de cálculos, ¿verdad? Los hemos venido solucionando de una manera tal que nosotros formamos un cuadrado, un rectángulo, perdón, formamos un rectángulo. Formamos un rectángulo y después le restamos formamos triángulos externos a la figura, ¿verdad? Y después se los restamos al polígono, se los restamos al rectángulo, al área del rectángulo, y con eso obtenemos el área del polígono que se nos está pidiendo. Pero hay otras formas, ¿verdad? No siempre es la misma forma. Ay, ves. Momento, muchachos. Eh, no siempre son las mismas formas que nosotros eh, vamos a trabajar, ¿verdad? Porque como en todo esto no es así como que todo tiene que hacerse igual, no. Podemos encontrar varios métodos, ¿verdad? Como les dije, en el método anterior, sacábamos el área de un rectángulo, ¿verdad? Que casi siempre era un rectángulo grande y dentro de ella había un polígono irregular. Ok, entonces formábamos figuras geométricas conocidas como triángulos, como cuadrados, como trapecios, ¿verdad? Y así, y rectángulos. En este caso, vamos a hacer este método que es diferente un tanto con respecto al anterior, porque aquí lo que vamos a hacer es, vamos a calcular áreas, pero áreas internas, vamos a dividir, digámoslo así, este, este polígono irregular en figuras geométricas conocidas por nosotros, en donde podamos tener una fórmula para calcular el área, ¿verdad? Y entonces cada área que vamos a encontrar, al final vamos a sumar esas áreas y con eso obtenemos el área total de el polígono irregular. Ok, entonces vamos a ver. Aquí nosotros podemos formar, si ustedes lo observan aquí, si trazamos un segmento que viene de este punto que está señalado acá, aquí, aquí se nos forma una área. Voy a ponerle área 1, ¿verdad? Observen que se nos forma un triángulo rectángulo. Ok, ahí tenemos ese triangulito, ¿verdad? Que hemos dibujado. Y con ese triangulito vamos a calculamos el área de esta, pero vean que es interno, ya no es externo, sino interno al polígono irregular. Ok, ahora aquí si nosotros observamos bien,
Acá, si trazamos otro segmento que va desde este punto, ¿verdad?, a este punto, tenemos un área 2. Un área 2 que sería también un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo que se nos forma ahí. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y finalmente tenemos otra figura geométrica que se nos forma aquí, que sería entonces, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, un cuadrado. Aquí se nos forma un cuadrado, ¿lo ven, muchachos? Entonces esto sería el área 3. Ok, entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es calcular el área 1, el área 2 y el área 3 y al final obtener un área total mediante la suma de las áreas de cada una de estas zonas. Ok, vamos a iniciar con el área 1. Vamos a hacerlo con el color que le dimos a cada uno de ellos. Ok, el área 1, observemos que es un triángulo rectángulo. Y entonces, para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos, ¿cuál es la base? La base es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2. La base es 2 por la altura. Y la altura sería 1, 2, 3, 4. 2 por 4 dividido entre 2. ¿Ok? Entonces aquí, mitad 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, o 2 entre 2 da 1. Y entonces aquí nos queda que esto es 4 unidades al cuadrado. ¿Ok? Unidades al cuadrado, recuerdo, porque es una área, ¿verdad? Y cada uno de estos cuadritos, ¿verdad?, representa una unidad, ¿ok? Entonces son unidades al cuadrado, 4 unidades al cuadrado. Ahí tenemos el área 1. Muy bien. Ahora vamos a obtener el área 2. El área 2 también es un rectángulo. ¿Lo ven aquí? Ya lo señalé yo ahí, el rectángulo. ¿Ok? Entonces quiere decir que es la misma fórmula. No la vamos a poner porque aquí está. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la base? Bueno, la base es esta que está aquí, que sería 1, 2, 3. Entonces sería 3 por... Y acá tenemos la altura que es 1, ¿verdad? 3 por 1 dividido entre 2. Y esto es igual entonces a... esto es igual a 3 por 1, 3 medios. 3 medios. ¿Ok? 3 medios. Y entonces ahí tenemos el área 2, que es igual a ¿qué? A 1,5 unidades al cuadrado. ¿Ok? Ahí tenemos el área 2. Después venimos con el área 3. El área 3 observamos que es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3. ¿Ok? A cada lado. Quiere decir que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es L a la 2. Y entonces aquí sabemos que el lado mide 3. ¿Lo ven? Aquí es 3. 1, 2, 3. Entonces eso sería 3 a la 2, que es igual a 9 unidades al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué nos resta ahora? Encontrar el área total. Entonces, el área, vamos a ponerlo acá. El área total va a ser igual a ¿qué? Sería al área 1
más el área 2, ¿verdad? Más el área 3. Más el área 3. Ok. Entonces, área total va a ser, el área 1 es 4 unidades, ¿verdad? 4 unidades al cuadrado sería 4 más 1.5,5 más 9. Y entonces el área total es 9 y 4, 13, ¿verdad? Y más 1.5, 13 y 1, 14,5 unidades al cuadrado. Ok, entonces, muchachos, esa es una de las formas diferentes de calcular. Lo que tenemos que hacer es estas figuras, ¿verdad? Llegar el polígono irregular, lo buscamos figuras que yo pueda formar, figuras geométricas conocidas como este triángulo y este cuadrado. Calculo cada una de sus áreas y después las sumo. Y entonces el área total de este polígono irregular es 14,5 unidades al cuadrado. Ok. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Como les decía, son dos formas, ¿verdad? Un proceso donde formamos figuras geométricas fuera del polígono regular. Este método es un método donde formamos como tenemos un plano cartesiano, podemos formar figuras geométricas conocidas y al final sumarlas. Es un método diferente al anterior, pero también tan válido como el método de formar un rectángulo y después figuras geométricas externas, ¿verdad? Externas al polígono irregular y después la suma y resta de esas áreas para al final tener una área total, una área del polígono. Entonces, ven que el método es sencillo, ¿verdad? Lo único es que igual, como todo, ¿verdad? Hay que saber bien cómo, cómo crear, cómo hacer las figuras geométricas, ¿verdad? Hay que saber muy bien cómo crearlas y para tener figuras conocidas y así calcular su área. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles de antemano sus visitas al canal. Pedirles que si pueden suscribirse al canal, bienvenidos sean. Y ahí a sus amigos y compañeros de estudio, recomendar Mate Orteguita como el lugar donde pueden aprender matemática. Muchas gracias, muchachos, que Dios me los bendiga y ya saben, a portarse bien.